Bueno, compañeros, vamos a iniciar. Estábamos ya entrando de lleno a lo que es el riego. Habíamos hablado, teníamos la información ahí de que, permítanme. Bueno, sí estábamos viendo eh, que el riego, pues consistía en aportar agua a las plantas en el momento y en cantidad adecuada, de manera artificial mediante diversos mecanismos y sistemas, favoreciendo así su crecimiento y aumentando la productividad. Veíamos entonces que definitivamente riego está ligado al agua, porque es la aplicación del agua a las plantas en el momento y cantidad adecuada, pero no debemos confundir el riego con los sistemas hidropónicos, porque estos se mantienen en agua, eso es muy diferente al aportar agua en momentos y cantidades adecuadas, porque estos pues contienen o están dentro de un recipiente con agua todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, si se le pregunta o les preguntaran a ustedes si hay alguna relación entre el riego y la hidroponía, pues obviamente no tienen relación más que el agua misma, ¿verdad? Que es la que se utiliza como medio para la introducción de los nutrientes a la planta, ¿verdad? Podría ser un fertirriego y que tomemos esto muy en cuenta en ese sentido. Eh, Hablábamos de que teníamos que tomar varios factores en cuenta, son 4 factores principalmente para la toma de decisiones en un sistema de riego. El primero va a ser, bueno, y estos factores también nos van a ayudar a determinar cuál es el mejor sistema de riego que nosotros podemos utilizar. El primero era el cultivo. ¿Qué se recuerdan ustedes, compañeros, que hablamos del cultivo? ¿Por qué el cultivo es un factor que afecta directamente al tipo de riego que nosotros podemos elegir? Vamos a ver a quién se lo pedimos. Reinaldo García. Sí, Inge, en cuanto al cultivo es por el requerimiento, ya que no todos los cultivos pues van a requerir la misma cantidad de agua. Y daba usted el ejemplo de la caña de azúcar, que es uno de los cultivos que más agua requiere, ¿verdad? Entonces, por eso es que se toma en cuenta el cultivo. Exactamente. Tenemos diferencias en los cultivos, ¿verdad? Teníamos que hay 2 tipos de cultivos, el C3 y C4, que va relacionado a su desarrollo, ¿verdad? Y pues las C4 son los que tienen un desarrollo más agresivo y por ende su consumo de energía también es más agresivo. Estos también tienen altas tasas de evaporación, ¿verdad? Que es uno de los parámetros que nosotros tomamos en cuenta para poder decir que un cultivo puede variar, ¿verdad? En relación a otro para su requerimiento de riego. Entonces, definitivo, ¿verdad? También el tamaño del cultivo, que puede ser muy diferente un árbol a un arbusto, ¿verdad? Ustedes, esas diferencias nos pueden pues causar alguna discrepancia en el área, principalmente donde debo aplicar el agua y la cantidad también, dependiendo de los procesos que este tipo de cultivo realiza, ¿verdad? Porque estábamos ya hablando y como lo había mencionado el compañero, pues que tenemos diferencias entre los cultivos, hay unos más agresivos, como lo decíamos, principalmente las gramíneas en los grupos C4, entonces es como prioritario o importante que tomemos en cuenta antes de introducir un sistema de riego, que sepamos qué cultivo vamos a utilizar,
porque también normalmente nosotros nos dejamos llevar por el sistema que se maneja ya sea en nuestra comunidad o el sistema que tengamos más a la mano para utilizar. Y yo he notado que el sistema que más se utiliza es el del aspersor, pero ya hablábamos de que en el cultivo, dependiendo del tipo del cultivo que nosotros estamos utilizando, puede ser perjudicial el hecho de que nosotros utilicemos un sistema de aspersión, ¿verdad? Porque el agua cae directamente al follaje de las plantas y hablábamos de que si de repente teníamos mucha humedad en el área, pues podíamos tener algunas enfermedades, ¿verdad? Esto dado a que a mayor temperatura y humedad, mayor desarrollo de organismos. Entonces, cuando tenemos dentro de la planta un ambiente húmedo y con temperaturas altas, muy seguramente la planta va a empezar a padecer de enfermedades. Por eso debemos conocer qué tipo de cultivo, porque si, por ejemplo, tenemos tomate o papa y nosotros venimos y se nos va un poquito el tiempo y regamos ya que hay sol y que está empezando a calentarse el ambiente, pues podríamos tener incidencias de hongos principalmente, como lo podría ser el tizón tardío o el tizón temprano, que son algunas de las enfermedades que pueden acabar con el cultivo del tomate o la papa en un día. En un día nosotros podemos terminar con todo lo invertido en los cultivos y solo por un mal riego, ¿verdad ustedes? Solo porque regamos el agua al follaje donde no se necesitaba. El agua se necesita en las raíces y que filtren el suelo los nutrientes que se encuentran en la capa arable o en los primeros 40 centímetros de suelo, ¿verdad? Que es donde encontramos nosotros la fertilidad del suelo. Y pues posteriormente ahí nosotros podríamos evaluar el sistema de riego y para este tipo de cultivos un sistema de aspersión pues no es funcional, ya vimos que es contraproducente, nos puede causar enfermedades y podemos terminar en un día con el cultivo. Y si imagínense ustedes eran tal vez sistemas grandes de hectáreas y que nosotros por una mala práctica de riego sin conocer el cultivo, o su reacción al tipo de riego que estamos implementando, pues obviamente vamos a tener problemas, ¿verdad? Y principalmente esos en la aparición de plagas y enfermedades por la humedad y las temperaturas que se encuentran en el follaje de los cultivos. Entonces, el cultivo es de importancia, tanto su tamaño como su desarrollo, como su espaciamiento o distanciamiento entre plantas, todo esto va a ser de mucha importancia y que tenemos que conocer para poder implementar o estar seguros de qué sistema de riego nosotros aprovechar. Posteriormente hablamos del tipo de suelos. Vamos a ver, Juanita Pech. Sí, Está, compañera. Sí, Juanita, dígame, a ver, sí, ¿qué piensa usted de por qué nosotros tenemos que pensar en el tipo de suelo antes de elegir o de conocer el sistema de riego que vamos a utilizar? porque hay diferentes tipos de suelo, como usted ya había mencionado, el arenoso, arcilloso y franco. Entonces, por su textura tenemos que ver qué tipo de riego es necesario. Exactamente. El tipo de suelo o su textura, ¿verdad? Nos va a dar a nosotros prácticamente el espacio que el agua va a llenar dentro del suelo. Entonces, si nosotros tenemos un suelo arenoso, puede ser que el agua se filtre fácilmente y que el agua que nosotros estábamos utilizando para regar se pierda fácilmente y que no sea aprovechado. También si el suelo es arcilloso, estas partículas son muy pequeñas y se compactan fácilmente, dejando casi que cero espacios vacíos dentro del suelo, espacios que al final no ocupa el agua, ¿verdad? Y
por ende podemos tener escorrentía, y al tener escorrentía entramos en el peligro de tener erosión hídrica en nuestros suelos. Entonces, definitivamente la textura es un papel muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de implementar un sistema de riego. Ojo, aquí ya podemos venir y conectar la situación. Ya ven ustedes que el cultivo y el tipo de suelo tienen mucha importancia, pero si unimos los dos, vemos que también tiene una importancia. ¿A qué voy? A la cobertura del suelo. Si el suelo va a tener cultivos o coberturas encima, también vamos a tener diferencias de absorción de agua pluvial principalmente, y vamos a tener que tener variaciones en las láminas de riego necesarias. ¿Qué quiere decir esto? De que dependiendo del tipo de cultivo o cobertura de cultivo que el suelo tiene, de esa manera van a ser las características de absorción, retención y procesos hídricos que se puedan llevar dentro del suelo. Entonces, ya vemos que ya se empiezan a conectar los temas. Específicamente, el tipo de suelos tiene que ver con sus texturas, ¿verdad? Para pensar en un sistema de riego. Y a esto le sumamos que para estar seguros nosotros de las texturas y de los procesos que se realizan, podemos hacer algunas pruebas de medición, como lo podría ser las pruebas de infiltración. A ver, vamos a ver, Wilfredo Chipel. Buenas ¿Cuál tardes, sería, sí. cómo sería una práctica de infiltración? ¿Cómo podría ser llegar a saber yo cuánto tiempo tarda mi agua y si el suelo está saturado de agua? A través del doble cilindro. Pues es a través de las pruebas de infiltración, y alguna de las herramientas que podemos utilizar es el doble anillo que va enterrado en el suelo, ¿verdad? Entonces nosotros aplicamos agua y en uno de los anillos, y el siguiente anillo pues tiene mediciones. eh, bueno, normalmente recuerdo que es un anillo. El doble anillo, si no estoy mal, es para las lluvias. No recuerdo muy bien ahorita, pero esta situación es bastante sencilla. Nosotros abrimos un agujero en el suelo, aplicamos agua en medidas ya conocidas, y tomamos el tiempo de infiltración del agua en el suelo, y de esta manera nosotros podemos saber o poder notar las diferentes características como de textura, como la lámina de riego necesario, puesto que si nosotros vamos a conocer el tipo de cultivo y qué requerimientos tiene y cuánta agua extrae eh, por medio de la transpiración, pues nosotros podríamos determinar también cuánta agua debemos aplicar a ese tipo de suelo que tardó tanto tiempo en infiltrarse, y de esa manera nosotros saber exactamente cuál es la lámina de riego que debemos aplicar. A la lámina de riego vuelvo a decir, es el espacio de suelo que debemos llenar de agua. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Ahora veamos que teníamos el otro de los factores, que son las condiciones climáticas. Y vamos a ver, Lisandro Chitamul, Singe, ¿en qué inciden las condiciones climáticas para nosotros poder elegir un tipo de riego en nuestro sistema de cultivo? las condiciones climáticas, porque podemos elegir tenemos que ver nuestras condiciones climáticas porque, digamos, si llueve demasiado o si llueve poco en nuestra región, podemos elegir un sistema que utilice menos agua o más agua en dado caso. Además, también como
las temperaturas, el aire, también podemos ubicar aquí en las condiciones climáticas para elegir un sistema de riego, ¿verdad? Exactamente. Nosotros vamos a tener que registrar las condiciones climáticas para tener historiales en los cuales poder confiar a la hora de nosotros implementar un sistema de riegos. Ya nos decía el compañero, hay lugares donde llueve más, donde se mantiene más húmedo en diferentes fechas del año. Y ahí pues nosotros vamos a utilizar menos cantidades de agua para riego porque estamos complementando la lámina de riego con las cuestiones de ambientales o climáticas, ¿verdad? Como lo puede ser la precipitación pluvial. Pero también las condiciones climáticas tienen mucho que ver con la evaporación, ¿verdad? Si tenemos mucho sol o en un área de mucho calor, por la presión atmosférica, pues ahí podemos tener una pérdida del agua almacenada para nuestro riego. Entonces, también tenemos que ir pensando como en el almacenamiento de nuestra agua para riego, de dónde está, dónde lo vamos a extraer. Y entonces aquí entra ya lo importante de las condiciones climáticas, porque dependiendo de cómo es el lugar, dependiendo de cómo es el lugar, así vamos a tener nosotros las facilidades o los recursos para poder utilizar en nuestro medio. Y recuerden que el clima nos da, cuando hablamos del clima estamos hablando de las temperaturas y de la radiación solar también, ¿verdad? Que de cierta manera nos dan parámetros de evaporación y que nosotros podamos calcular y meter en fórmulas para determinar nuestra lámina de riego. También el saber de que si el suelo está saturado ya de agua, quizás por alguna lluvia o por alguna otra cuestión climática, pues de que nosotros no debemos realizar tipos de riego, ¿verdad? No regaríamos. Y si nos encontramos en un lugar bastante húmedo que tiene quizás agua superficial en el suelo o que mantiene ciertas características climáticas, es muy posible que no debamos o que no tengamos por qué implementar un sistema de riego como tal, sino simplemente aprovechar estas condiciones climáticas y adaptarnos a las estaciones de esas condiciones para poder nosotros tener un buen sistema de cultivo y funcional, en el cual nosotros vamos a cosechar. Y hablábamos de la cantidad y calidad del agua. Vamos a ver. Crisanto Chávez, si me pudieras decir o comentar con los compañeros por qué es importante el factor de cantidad y calidad de agua para el tipo de riego que nosotros vayamos a elegir. Sí, porque es un factor muy importante en la cantidad, porque cada planta va a requerir diferentes litros de agua, y en calidad porque existe agua contaminada, o que se ha contaminado, o los seres humanos han contaminado, o nosotros hemos contaminado, y ese agua, pues aplicarlo, pues cambia ciertas características del suelo. Si se aplica una mala calidad de agua, pues se cambiará el pH, la capacidad de intercambio catiónico o la conductividad que existe en el suelo, y que también esa cantidad va a ser, pues hablaba sobre la lámina de riego, que va a ser la cantidad de agua por el tiempo en un área determinada. Muchas gracias. En cantidad, pues porque debemos conocer la lámina de riego necesaria para el área y el cultivo que nosotros tenemos. Tenemos que saber cuánto de agua se requiere en ese espacio para saturar el suelo, ¿verdad? Y eso lo buscamos. Entonces, los horarios de riego para ese aprovechamiento van a ser en la mañana o en la tarde, porque no tenemos como estos factores condicionantes del clima, ¿verdad? Que nos pueden hacer variar las cosas, sino que cuando estamos hablando en cantidades específicamente, esta lámina de riego
o la cantidad de agua que nosotros debemos aplicar por cultivo. Y la calidad, definitivamente, como lo decía el compañero, ¿verdad? Nosotros como humanos hemos alterado el ciclo del agua, porque agua hay y hay en grandes cantidades, hasta afuera de nuestro planeta encontramos agua, es una de las sustancias más floríferas o divididas en el universo, es decir, se encuentran en la mayoría de lugares, se encuentra el agua, pero su calidad sí va a ser muy diferente. Nosotros como humanos hemos contaminado y cambiando el ciclo hídrico, que si ustedes lo ven, era un sistema natural de reciclaje, reutilización y limpieza del agua en el medio, ¿verdad? Pero es tanta la contaminación que los seres humanos hemos aplicado al ciclo hídrico que ya no tenemos un ciclo como el de antes, ¿verdad? Casi todas sus características han ido cambiando y pues es difícil poder nosotros tomar en cuenta estas situaciones. La calidad del agua va a ir relacionado a los contaminantes que pueda tener. Ya decíamos que en el ciclo hídrico, cuando se evaporaba el agua y subía en gas y estaba como en nubes, también podría encapsular o absorber todos los contaminantes que fueron despedidos a la hora de las combustiones dentro de los motores dentro de los automotores, ¿verdad? O también de las quemas y fogatas que se realizan con leñas y con partes de plantas, pues ahí liberamos nosotros en el humo todo el carbono que los árboles han capturado. Entonces, a la hora de que nosotros quemamos leña, por así decirlo, estamos liberando gases de efecto invernadero que ya existían y teníamos en nuestro medio, pero que ahora causan alteraciones en las condiciones climáticas porque se ha generado una capa de este carbono. Y esta capa de carbono se le conoce como la capa de gases de efecto invernadero. Se ha generado ya una capa de contaminantes en nuestro medio que cuando entran los rayos del sol y logran atravesar esta capa ya no pueden salir porque ya no llegan tanta fuerza como para atravesar la membrana de esto y por eso se generan esas problemáticas. ¿Tienen alguna duda, compañeros, o algún comentario en relación a los factores que... Inge, disculpe, Sí, el recurso económico también puede ser un factor para depender qué tipo de riego aplicar. no, el factor económico no sería un recurso a tomar en cuenta porque nosotros podemos utilizar diferentes métodos y materiales para poder utilizar. Si no tenemos los materiales para un sistema de riego como tal, pues nosotros podríamos acoplar algún tipo de material para generar nuestro sistema de riego, porque estábamos viendo que ¿qué es riego? ¿Qué era riego? Estábamos viendo que el riego era aportar agua a las plantas en el momento y cantidad adecuada. Entonces, si eso es riego, ¿qué es un sistema de riego? Un sistema, pues ya sabemos que es un área delimitada que tiene entradas, componentes y productos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un sistema de riego, estamos hablando de un área delimitada en la cual nosotros estamos introduciendo agua, ¿verdad? Por medio de diferentes componentes para que podamos tener el producto de riego como tal dentro de nuestro sistema de cultivo. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en lo económico como una limitante para nuestros sistemas, estamos
estamos limitando nuestra capacidad de ingenio, estamos limitando estamos limitando nuestras capacidades de generar, ¿verdad? Porque la mayoría de riegos o de sistemas de riego han iniciado por las necesidades básicas, digámoslo así, que se tiene dentro del cultivo, el tipo de suelo, las condiciones climáticas y la cantidad y calidad de agua que nosotros queremos aplicar. Entonces, de ahí parte que nosotros busquemos los materiales y que lo podamos implementar. Entonces, realmente no tomamos tan en cuenta el dinero, pero en nuestro medio y en la vida actual que estamos llevando, el dinero siempre va a ser importante para poder comprar toda la mayoría de materiales. ¿A qué quiero llegar con este comentario? Que podemos no tener dinero, pero sí podemos implementar algún sistema de riego con materiales artesanales y cumplir el fin de un sistema de riego. ¿Cuál sería el fin de un sistema de riego? Regar. Entonces nosotros podemos implementar diferentes tipos de riego según los materiales y procesos que estemos llevando. Entonces, la respuesta sería sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué el no? Porque en el no nosotros podemos generar o buscar materiales adecuados para su utilización. Nosotros podíamos ingeniárnoslas para poder reciclar y reutilizar materiales y crear un nuevo sistema que lleve la teoría o que lleve la práctica de los otros. Es decir, si yo estoy buscando un sistema de riego por goteo, por ejemplo, estamos hablando de que el riego por goteo va a llevar tuberías, va a llevar mangueras. Estas mangueras normalmente son medidas para que traigan un mesh, que es la malla que permite salir el agua, y vamos a tener una cierta cantidad de goteo por un tiempo en específico. Pero si nosotros no tuviésemos el dinero, pero necesitamos el sistema de riego, que, bueno, en este caso decíamos que no aplicaría el dinero porque nosotros podemos reutilizar y aprovechar los diferentes materiales, y que también podríamos inventarnos un nuevo sistema, por ejemplo, el hecho de utilizar botes PET y que nosotros le abramos un agujero calibrado nosotros, viendo o teniendo pruebas de cuánta agua sale por tiempo del agujero que abrimos. A eso se le llama aforar, ¿verdad? Nosotros aforamos las corrientes de agua o el agua en movimiento para saber cuántos litros por segundo estamos teniendo en el correr del agua. Eso le vamos a llamar aforo. Entonces, aforamos nuestro riego, ¿verdad? Aforamos nuestro sistema, aunque sea hecho por nosotros, y podemos tener ya un sistema funcional. Y también podríamos decir que sí importa el dinero, porque el hecho de nosotros tener dinero nos permite comprar tecnologías que facilitan el proceso de regar en los diferentes sistemas de riego. Entonces es algo que queda en un intermedio. ¿Por qué? Porque un sistema de riego no precisamente tiene que ser con cosas compradas. Entonces, por eso es que digo que no, ¿verdad? Porque no necesariamente tienen que ser cosas compradas, pero también podría ser positivo lo que dice el compañero, ¿verdad? Es cierto que es muy importante el dinero, porque si nosotros tenemos la capacidad económica, podemos comprar la tecnología de punta en los sistemas de riego y tener un riego bastante convencional y con tecnología que se pueda utilizar de una manera efectiva, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta. La verdad, no sé si te contesto. Gracias, Inge. Y otra cosita más sobre, bueno, hoy en día el tiempo es valorado bastante, entonces, a la hora de implementar otro tipo de riegos en sistemas ya más grandes o más amplios, viene siendo, o sea, el gasto del tiempo o en la mano de obra para recolectar, como usted decía, las botellas y todo eso, o sea, llevaría otro costo también entonces, por eso era mi duda sobre la economía, si influía como un factor para un sistema de riego también.
Pues la economía como tal, no. Por lo mismo que te digo, que podemos utilizar diferentes métodos para los procesos de riego y hay tipos de riego que no necesitan materiales o cuestiones como por ejemplo lo podría ser el sistema de riego por inundación, por ejemplo. Nosotros vamos a abrir por ejemplo, una toma de río y solo encaminamos el agua hacia nuestra parcela y que nuestra parcela está a nivel, tapamos las partes y pues que se llene de agua entre surcos y de esa manera nosotros estamos regando y estamos calculando en tiempo. Obviamente vamos a requerir mano de obra en este proceso, pero el factor dinero es a considerarse en el sistema de cultivo que vamos a utilizar. Ahí sí lo tomamos en cuenta porque tenemos que comprar las semillas, tenemos que tomar en cuenta el proceso de manejo de los suelos, tenemos que tomar en cuenta el sistema de riego como tal. O sea, en el sistema cultivo es donde nosotros vamos a tener todo el requerimiento económico, porque es en el cultivo donde vamos a tener producto de poder decir, estoy invirtiendo tanto, donde incluye también el agua y sus implementos para riego, y estoy produciendo tanto, por lo cual estoy teniendo ganancias de tanto, y aquí estoy descontando ya lo gastado en el recurso, en el sistema de riego, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso ya es en el sistema cultivo, cuando vemos lo que vamos a implementar. Ahora, entiéndase que el riego es una actividad específica de los cultivos. Decimos que consiste en aportar agua a las plantas en el momento y en cantidad adecuada de manera artificial. Entonces, cuando nosotros tenemos un cultivo, ya hemos pensado en todos los demás implementos, cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a ganar. Entonces, como que minimizamos la acción del riego dentro del paraguas general, que es el de un sistema productivo de cultivo como tal. Entonces, el riego como que podríamos decir que se minimiza a su comprensión, que consiste en aportar agua a las plantas. Entonces, el hecho de aportar agua a las plantas va a ser lo que nos va a llevar a incurrir en gastos, quiera que no, y en el tipo de sistema de riego. Pero el riego como tal no es algo que nosotros tengamos que decidir su costo solo como riego, porque siempre va a ir acuñado al sistema de cultivo. Entonces el sistema de cultivo va a tener que tener dentro de su presupuesto el sistema más favorable de riego. Entonces, cuando nosotros queremos implementar un sistema de riego, cuenta lo económico dentro del sistema de cultivo, en el riego pues ya no aplicaría porque tendríamos que utilizar las cuestiones que tenemos. Imaginemos que nosotros ya nos metimos a gastar en un cierto cultivo, la semilla de papa, por ejemplo, ya compramos la semilla de papa, gastamos en arreglar el suelo y todas las cuestiones y si no lo habíamos tomado dentro del presupuesto, no va a estar como para una actividad en específico de decir, bueno, yo tengo que regar, independientemente qué cultivo yo tengo que regar, entonces tengo que gastar tanto en un sistema de riego. No es así, sino que cada cultivo ya tiene que tener el costo de riego por la cantidad de agua que va a utilizar y por la forma más adecuada en la que tiene que llegar. ¿A qué voy con esto? Porque se hace bolas. El riego como tal es una actividad que está dentro de un sistema productivo de cultivos que tiene que llevar todos los parámetros de gastos. Y el sistema de riego es un complemento a un sistema de cultivos, porque el sistema de cultivos se puede llevar a cabo en tiempos de invierno, por ejemplo, y que no necesitemos tener un sistema de riego
por el tipo de cultivo que tenemos. Entonces, si afecta o no afecta el dinero para un tipo de riego, eso ya quedaría a disposición de quien planificó el sistema de cultivos, ¿verdad? Que tendría que ir el costo y tendría que ir el tipo de riego a utilizar. Por eso, para esa acción del tipo de riego, nosotros tenemos que pensar de que a qué cultivo es, a qué sistema de cultivo es al que vamos a implementar el riego, porque ya en el sistema de cultivo tiene que ir contemplados estos gastos, porque de por sí solo con el sistema de riego nosotros no estamos ganando dinero, no estamos produciendo. Entonces, si no lo estamos tomando en cuenta para como ganancia, tampoco como inversión en el sistema de riego como tal, en el cultivo sí. Y sí va a depender el tipo de suelo, porque el tipo de suelo nos va a decir cuánto tiempo tiene que durar el sistema elegido, ¿verdad? Y el sistema elegido ya va dentro de todo el proceso del cultivo desde el inicio. Por ejemplo, si dijimos, bueno, vamos a usar frijol, pero en el frijol yo no me alcanza tanto para un sistema de riego, independientemente cuál sea, pues voy a determinar qué medio puedo utilizar, como podría ser un bote PET, por ejemplo, ¿verdad? Que estábamos dando como ejemplo para el riego por goteo con artesanal, con recipientes PET. Las condiciones climáticas sí, porque nos van a decir si regamos o no, si aplicamos el agua o no la aplicamos, ¿verdad? Y la cantidad y calidad de agua, porque si tenemos lo que requiere el cultivo o no lo tenemos en nuestro almacenamiento, y en calidad es buena o no es buena la que nosotros trajimos, porque la calidad de agua puede dañar al sistema que estamos utilizando, y el sistema ya fue comprado, el sistema ya fue implementado desde que nosotros pensamos en qué cultivo vamos a intervenir. Entonces se relega al sistema de riego como un segundo factor, y no lo tomamos en cuenta como algo económico, obviamente, ¿verdad? Porque va acuñado a la actividad económica del sistema de cultivo. No sé si me di a explicar, compañeros, si se entiende en ese proceso de que el sistema de riego va dentro del cultivo, y el cultivo es el rentable, pues el cultivo es el que nos va a dar a nosotros ingresos. Entonces, en el cultivo es donde nosotros planificamos los gastos en el sistema de cultivo. En el riego no. En el riego no tenemos esto, a menos de que sea un sistema público y que pensemos en qué vamos o debemos aplicar. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Ahí está claro. Sí. ¿O hay algún comentario relacionado? Porque esto queda como a discusión realmente, porque como lo vemos, sí va sesgado en el sistema de riego, va muy de la mano con el sistema de cultivo que vamos a implementar. Entonces ahí como que se pierde o se borra la línea del proceso de estudios para tomar en cuenta un tipo de riego. Pero no es tanto el dinero, ¿verdad? Porque podemos utilizar otros materiales. Y como decía el compañero, pues mano de obra también en los cultivos podemos cambiar diferentes procesos por mano de obra, pero el costo ya va incluido, ¿verdad? Entonces en el tipo de riego tendría que ir con el sistema de cultivo, porque el sistema de cultivo es el que nos va a hacer ganar dinero. Entonces, si es un cultivo no rentable, ¿para qué le vamos a meter un sistema de riego o lo vamos a sembrar en tiempo de sequía si no nos va a ser rentable el cultivo? O sea que el tipo de riego es inherente al presupuesto que nosotros vayamos a tomar al cultivo, pero que no tiene realmente nada que ver con la realidad del cultivo, ¿verdad? Sino que lo único que hacemos es el hecho de aplicarle agua
en el momento y cantidad al proceso que estamos teniendo. Entonces puede variar, puede ser desde una persona que vaya a aplicar el agua a mano, ¿verdad? Ustedes, y tener también los diferentes sistemas. Pero para el tipo de riego como tal, va a ser de importancia el cultivo, el tipo de suelo, las condiciones climáticas y la cantidad y calidad de agua para usar, independientemente de los costos que tener, ¿verdad? Porque al final de cuentas la elección dentro del sistema de riego va a ser por el tipo de cultivo. O sea que al final de cuentas no es ni un sí ni un no, sino que el sistema de cultivos tiene sus Buenas tardes, patojos. Buenas implicaciones tardes, ahorita aparte. vamos a dar Y una de inicio. esas Bueno, implicaciones es que el día de hoy se depender recuerdan del que vamos a sistema de cultivo que vamos a vamos a utilizar terminar con y los qué que tan me faltaron rentable es ese para que sistema de señora cultivo para administraran poder su implementar injerto, ¿verdad? un sistema lo de que riego está. objetivo o específico. Entonces, con ellos vamos a terminar. Bueno, Los que me compañeros, creo que ya faltaron estamos sobre tiempo. el día anterior, entonces son los que Espero tengan una buena tarde y nos vemos todavía el día tienen lunes. clase, todavía están recibiendo clases, patojos. Feliz tarde, Eli. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, Feliz tarde. Voy a ir a ver si ya terminó el compañero.